Bien, retomando con los temas que dejamos la clase anterior. Les decía, el código tiene una particularidad que es que de la contestación de la demanda, en algunos casos, que vamos a ver que en la práctica es siempre, pero digamos que para el código solo en algunos casos, se corre un nuevo traslado al actor. O sea, ustedes imagínenselo de la siguiente manera. Contestan la demanda y el despacho o resolución que se emite por parte del órgano ordena, mediante un traslado, poner en conocimiento de la parte actora lo que ustedes acabaron de contestar. Bien, ¿por qué sucede esto? Porque el código dice que cuando el demandado incorporare documentos o bien cuando incorpore nuevos hechos, debe conferirse un traslado al actor. Algunas aclaraciones, que esto debieron haberlo visto ya en teoría. Pero ¿qué son los nuevos hechos? ¿Se acuerdan que yo les dije cuando comentamos demanda que una buena práctica es quizá ir marcando hecho por hecho en la demanda para después negarlos? Bueno, cuando la parte demandada, una vez negado, rechazado los hechos que asevera el actor, empieza a dar su propia versión, puede ser que incorpore algunos hechos que no fueron tenidos en cuenta absolutamente para nada por el actor y que obviamente te cambian la historia del litigio, ¿no? Imaginen ustedes que están promoviendo una reivindicación y la parte actora dice que ese inmueble le pertenece y que nada, está esperando que la demandada simplemente se lo devuelva y se vaya. Y claro, después en la contestación de la demandada dice, no, mirá, esta casa es mía, la compré, tengo el boleto y no solamente no me voy a ir, sino que necesito que me escriture porque venís incumpliendo con tu obligación de escriturar. Todos esos serían hechos que la actora no tuvo en cuenta absolutamente para nada en la demanda. Bueno, el ejemplo ese está bueno porque hay nuevos hechos y también hay documentos. Entonces, en ese caso habría un traslado a la parte actor. ¿Por qué les dije, medio spoileando, que esto en la práctica se da siempre? Porque es raro que la demanda, que la contestación de la demanda no traiga ningún documento. Siempre un documento trae, aunque sea, no sé, un poder o un bono. Es decir, nunca vi contestación de demanda con cero, digamos así, pelada. No, nunca he visto. Entonces, en la práctica este traslado siempre se confiere. Después, la interpretación acerca del nuevo hecho también la hace la parte actora, lo cual hace que los juzgados también siempre confieran traslado. O sea, ni la leen la contestación. Traslado de una. ¿Por qué? Y me parece que está bien, porque en realidad es la parte, es la contraparte la que va a intentar señalar estos nuevos hechos para, de algún modo, intentar contrarrestarlos. Eh, Ustedes se estarán preguntando, ¿cuál es la línea divisoria entre contestar e introducir nuevos hechos? Y es medio gris, es difícil definirlo en abstracto, pero en general se suele decir que son circunstancias fácticas que no tienen nada que ver con lo que plantea el actor en su demanda. Ustedes saben que esto tiene que ver con cosas que han visto en teoría, ¿no? La configuración del tema decidendum, y se remonta hasta el principio dispositivo, donde las partes ponen los hechos y dejan en un montón de niveles, ¿no? Pero desde lo fáctico, la actora, digamos, marca la cancha y después la demandada termina de delinearla con lo que plantea en su responde. De tal suerte que la frontera es medio gris. Por eso es que en la práctica se da traslado siempre, porque es la actora la que al contestar ese traslado, de algún modo pone de resalto que hay nuevos hechos
y tiene alguna que otra herramienta para intentar contrarrestarlos. ¿Por qué lo pongo en estos términos? Porque acá el código de la provincia se separa del código de la nación, en el sentido de que la actora en el código de nación tiene amplitud probatoria para contrarrestar los nuevos hechos. En cambio, en provincia solo podría aportar documentos. Está más complicada la actora. Esto tiene su razón de ser en que en Nación el código se reformó para darle un poco más de laxitud y en provincia quedó así el código. Ciertamente es bastante complicado el hecho de poder solamente acompañar documentos para contrarrestar los nuevos hechos. Eh, Algo que está bueno aclarar, este traslado al actor no es para hacer algo muy tentador, que es la contestación de la contestación. No, no hagan eso, no hagan eso, por favor les pido. ¿Por qué? Y porque pueden llegar a pasar un papelón, ¿no? Algo feo que es que te desglosen el escrito. Antes eventualmente te lo podía mandar a testar cuando era de papel. Hoy no sé si eso es posible o cómo se hace, pero no, nunca lo vi. Pero en la era del papel te lo podían mandar a testar las partes donde vos te excedías en controvertir los nuevos hechos. Alguna que otra vez lo vi, eso sí lo he visto. Te lo tachaban, así. Yo creo que modernamente eso no se puede hacer, pero sí probablemente puede haber un despacho que diga que no se tengan en cuenta tales párrafos de la demanda. No sé, May, vos que estás en la instancia, si tenés experiencia con esto, modernamente. Sí, mandamos a testar, pero no por estas circunstancias. Eso sí, en familia no lo he visto. Lo que se hace es la presentación electrónica que se envió, se deja en privada, se genera una nueva idéntica, porque se puede hacer esta copia, Ah, mirá vos. y esa copia sale testada. Mirá, ¿y qué hacen? ¿La descargan y la escanean y la tachan? ¿Cómo hacen? ¿O la Se copian? puede hacer eso o en la copia que se genera uno la puede editar eventualmente. O sea, el texto va a seguir siendo el mismo, la estructura sigue siendo la misma, lo que sí se tacha. Mirá vos, porque es como que lo hace el secretario, eso es como una réplica del escrito. Técnicamente no está firmado eso por la parte. Medio raro. Igualmente cuando lo copias, se copia todo. El tema es que no va a quedar pública la parte que se va a tachar. Ah, bien, bien, bien. O sea, lo original va a seguir estando en el expediente, no es Ajá. que no. Lo que sí no va a estar público en la MEP. Mirá, mirá Es vos. como el desglose y la reserva en secretaría. Claro, claro, claro. Pero bueno, Opera de esa forma. gracias, May, por el aporte. No tienen ni idea que lo hacían así. En cualquier caso, no está bueno que te manden o a desglosar o a testar el escrito. Este, hay algunos trucos, hay algunos trucos que yo lo voy a dejar que lo descubran ustedes, ¿no? Porque, claro, Maite se ríe. La profesión, siempre digo, la abogacía es un arte, no es una. Lo que es una ciencia es el derecho. La abogacía es un arte y uno tiene que poner ahí su cuota de espíritu literario. Hay trucos para hacer esto y que se note menos. Lo voy a dejar que lo descubran ustedes. Lo que sí les puedo dar como sugerencia, ni siquiera es un consejo, es apenas una sugerencia, es nunca entrar al laberinto del adversario. O sea, las personas inteligentes saltan el laberinto por arriba. Entonces, muchas veces el adversario, también con una pluma eficaz, encuentra la manera de tabicar la situación, claro, para que la otra parte se regale y recorra ese caminito que no tiene ninguna salida. Entonces, mi sugerencia es siempre encontrar en todo traslado la manera de decir lo que vos necesitas decir y no lo que el otro está esperando de pechito que vos digas. Ahí está la onda de contestar traslados en general, no meterse en el laberinto del adversario y encontrar la manera de decir lo que uno necesita.
Así que hay maneras de hacerlo un poco más sutil, pero no voy a dejar que esa cuota la pongan ustedes. Bien, otra cosa que difiere también un poco en la práctica de lo que dice el código es que ese traslado en general nunca se hace. ¿Por qué? Porque la demandada no tiene interés en que el proceso se impulse. Entonces, con el expediente electrónico eso cambió un poco. Una vez se bifurca, una vez más se bifurca entre los juzgados que tienen cierto activismo y los que no lo tienen. Y son más, digamos, amigos del procedimiento, del principio dispositivo. Entonces pueden pasar dos cosas: que ese traslado de la contestación de demanda se haga automatizadamente, como lo marca la acordada, o bien que el juzgado diga: de la presentación hecha por la demandada, traslado a la actora, debiendo la parte interesada confeccionar la cédula electrónica. Esa cédula, en caso de que lo ordene el juez o jueza, nunca se hace. Nunca se hace porque el demandado no está interesado en activar el procedimiento. Al revés, su interés es que se estanque para después poder articular alguna caducidad de la instancia. Entonces, si, a ver, ¿qué podemos recoger de esto de sugerencia práctica? Si el juez o la jueza le pone en cabeza de ustedes que contestaron una demanda a hacer el traslado, no salgan corriendo a hacerlo. Yo lo dejaría así. ¿Cómo se soluciona eso? Tiene que venir la actora, se notifica espontáneamente y contesta. Insisto, depende del juzgado. Yo creo que hoy por hoy la mayoría deben estar haciendo el traslado de oficio, de manera automatizada. Ustedes saben que esto la acordada lo prevé, ¿no? A esta altura imagino que lo saben. Dice que todo se notificará automatizadamente y en el caso de que tenga que haber traslado de copias, serán como documentos adjuntos. Eso está buenísimo, pero también entiendo que es una sobrecarga de trabajo para el juzgado. Son muchos clics, que si vos tenés que hacer 40 cédulas por día es bastante. Entonces, más que por amor al principio dispositivo, entiendo que muchos juzgados de la instancia descargan esa actividad en los interesados, ¿no? Lo cual no me parece que esté mal. Bien, algo que puede también llevar a confusión. No hay caducidad de la instancia por esto. O sea, porque uno a veces tiende a hacerse algunas preguntas medio retóricas y se las contesta en el espejo o no. El demandado no puede caer en caducidad de instancia, solamente la actora. Entonces, lo que sí he visto, algunos jueces activistas, ante la renuencia del demandado en hacer la cédula, lo intimaban a que la hagan bajo apercibimiento de declararle incontesta la demanda. Esto sí lo he visto. Es como una suerte de caducidad del derecho, pero no de la instancia. El único que puede caer en caducidad de instancia es el actor. La parte demandada no. Lo que sí puede hacer un juez activista es declararte por no contestado, por no querer hacer la cédula nunca. Pero insisto, el único que puede caer en caducidad de la instancia es la parte actora. Bien, ¿hasta acá alguna duda, alguna consulta? Este tramo justo es el más complicado de la parte de la traba de la litis, de la etapa postulatoria. Profe, yo hay una cosa que no entendí, o no sé si por ahí escuché mal. O sea, que no se puede hacer contestación de la contestación de la demanda, o sea, por parte de Exacto. la actora. Ok, y entonces, ¿para qué se le da traslado? Si el fundamento del traslado es ejercer el derecho de defensa y manifestar algo respecto a algo Muy que... buena pregunta, O sea, muy buena no pregunta, tiene sentido. Daniel. La respuesta es la siguiente. El demandado es como si hablara dos veces en la misma jugada. ¿Por qué? Porque si yo digo: mirá, Dami, vos me debes plata. Entonces vos, en tu contestación, dirías:
No, yo no te debo plata. Punto y aparte. Vos me la debés a mí. Entonces, vos tenés la palabra dos veces en la misma jugada. Porque vos negás y además das tu versión de los hechos. Si fuera una simple negativa, no habría problema. Pero lo que tiene que el demandado habla dos veces en la misma oportunidad. Niega y replica. Entonces, por eso es que el traslado es de los nuevos hechos, no de la contestación pura, digamos. El traslado al actor es de los nuevos hechos y de ¿Sabes los qué? documentos. Porque vos fijate que el balanceo vos lo obtenés cuando la actora también puede negar categóricamente esos hechos que no los había tenido en cuenta nadie y puede negar categóricamente impugnando los documentos. Y ahí te queda la balanza fiel. Repito porque está muy buena la pregunta de Dami. Dialécticamente, el demandado habla dos veces en la misma jugada. Entonces, para tener un contrapeso, vos necesitas una oportunidad en la que la actora también pueda impugnar los documentos y negar categóricamente cada uno de los hechos que introduce la parte demandada. Nada más que eso se llaman nuevos hechos. Muy buena la pregunta, Dami, ¿eh? Bien ahí, tuviste Pero, atento. profe, ¿no sería como una contestación de la, o sea, de la contestación entonces? No, Como porque que, la contestación de demanda, el escrito, digamos, piensen en una contestación de demanda. Yo podría reducirla a su mínima expresión, que es la esencia de la contestación de la demanda, que es negar y defenderse, y la podría separar de las cosas que además le agrega el demandado. O sea, si yo redujera a lo mínimo una contestación de demanda, va a haber negativa de hechos y de documentos, y va a haber defensas. Ahora, no es tan sencillo. Además de eso, hay otras cosas, que son hechos que introduce el demandado y documentos que introduce el demandado. Entonces, si yo no le doy una chance a la actora de contestar eso, me queda desequilibrada la litis. Pero no es técnicamente contestar la contestación, es una oportunidad para oponerse a los hechos nuevos, a los nuevos hechos de la contestación de demanda y a los documentos que incorpora el demandado. Fíjense que el 354 dice negar categóricamente cada uno de los hechos, negar categóricamente cada uno de los documentos. Esa oportunidad también la tiene que tener el actor. Ahí está la onda. Si yo cortara el diálogo ahí, ¿qué hacemos con los documentos que incorpora la demanda? La tenemos por reconocido, o sea, yo no podría tener por reconocido los documentos que incorpora la demanda si no le doy una oportunidad al actor de que diga algo. Eso es porque discursivamente la actora habla dos veces en la misma jugada. No, eso no es así, es tal cosa y además tal, tal y tal. Entonces, cuando metemos el además, eso hay que preguntarle a la actora, bueno, ¿usted qué opina? En la práctica, eso se hace mediante un traslado. Y la diferencia con el Código de Nación es que acá está muy, pero muy, muy acotada la posibilidad de controvertir esos nuevos hechos, porque solamente deja oponer prueba documental. En cambio, el Código de la Nación prevé prueba amplia. Bien, hasta acá estamos. Yo sé que esta es la parte más complicada de la etapa postulatoria. Bueno, se entiende bien ese juego de traslados. Pero sé que a Rafael le gusta hablar de este tema, seguramente ya lo hablaron. Le gusta preguntar si de la contestación de la demanda siempre da traslado el juez. Creo que con él lo habíamos visto respecto a la reconvención y ahí había surgido la pregunta, o sea que puede contestar lo reconvenido, pero no la contestación de la demanda, si no recuerdo mal, que ahí también me había generado la duda respecto a qué podía contestar, qué No, no. ahí es la parte más confusa, pero es como si fuera, la reconvención es como si vos metieras dos escritos en uno, porque tenés una contrademanda adentro del mismo escrito. Claro, pero opera la misma lógica en cuanto a lo que se puede contestar y lo que no.
o sea, por parte de la actora. Sí, lo que pasa que en la contestación de demanda pura, digamos, lo que tiene el actor es la chance de controvertir los nuevos hechos y esa documentación sobre la cual la actora nunca tuvo chance de decir nada. En cambio, la reconvención, eso es un verdadero traslado de demanda. Lo que te va a generar, a donde apunto es que hay un pase más. O sea, la actora contesta esa demanda que le introduce el actor. Ustedes saben que reconvenir es articular una pretensión en contra del actor. Entonces, la actora contesta esa demanda. Y después de esa contestación hay un nuevo traslado al que viene a ser el actor de esa pretensión, que es el demandado. O sea, es un quilombo terrible. Pero digamos, tendrías un traslado más todavía, que es el de la contestación de la reconvención. No sé si se entendió, pero sí, es un lío. Lo que pasa que la reconvención, reconvenir, es introducir una demanda contra el actor. Ese es el lío. Pero uno idealmente podría separarlas. Por eso lo analizamos hace 2 o 3 clases como las diversas actitudes que puede adoptar el demandado. Está bueno verlo en términos de actitudes, porque después no importa si vos las juntás todas en un mismo escrito o lo hacés por separado. Hay que analizar idealmente qué actitudes puede adoptar. Porque ustedes fíjense que yo podría meter todo junto en un solo escrito. Por ejemplo, podría allanarme algunas pretensiones. No habría problema. A la pretensión 1 me allana. Entonces ya tengo el allanamiento. Encontré una excepción previa para articular. Entonces opongo excepciones. Subsidiariamente contesto demanda. Me defiendo. Y además le tiro por la cabeza una pretensión en contra del actor. Tengo 5 actitudes, quizá que la puedo meter en un solo escrito. Entonces, creo que la mejor manera de entenderlo es analizar idealmente por separado cuáles son las actitudes que puede adoptar una persona que recibe una demanda. Y ahí uno tiene el panorama un poco más claro. Por eso, la mejor manera de ver la reconvención es verlo como idealmente una demanda que le articula la parte demandada a la actora. Y ahí empieza otra vez el circuito. La que figura como actora contesta esa demanda que le hace el demandado y va a tener un traslado más a aquel que articula la pretensión cuando está reconviniendo. Entonces se genera un traslado más. Es un lío terrible, ya lo sé, pero traten de imaginar idealmente todas las actitudes que puede adoptar el demandado. Y después no importa si vos las haces en escritos diferentes o lo metés todo en una misma pieza. Por supuesto que el procedimiento sumario tiene algunas modulaciones que hacen que a veces meterlo todo en un solo escrito sea obligatorio. Pero como nosotros trabajamos sobre la base del ordinario, idealmente hasta lo podrían hacer en diversos escritos. Bien, ¿alguna duda, alguna consulta más? Bueno, a partir de acá, chicos, nos metemos en el procedimiento probatorio y es un momento importante del curso, porque a la vez también nos empezamos a preparar no solamente para el ejercicio de seguimiento de causas, sino también para el trabajo que van a hacer por equipos de simulacro de audiencia de vista de la causa. Entonces, tenemos que partir de la base de tener claro que si bien el Código Procesal tiene una regulación, existe en forma paralela, si se quiere, conviviendo, un proceso por audiencias. No vamos acá a discurrir mucho acerca de la historia del proceso por audiencias en la provincia de Buenos Aires, porque tiene ya varias décadas, con idas y vueltas, no es nada nuevo. Es más, en el Código Procesal, si ustedes quieren ver el proceso por audiencias, pueden ver cómo es el proceso de familia. Y verán que no es una ley nueva, tiene ya unos cuantos años. Y ese proyecto viene también de otro ordenamiento que estuvo vigente en otra época. O sea que la oralidad civil no es algo novedoso. Lo que sí es novedoso es que se puede medir hoy la eficacia
la duración de los procesos y hoy también se puede medir el grado de satisfacción de los litigantes, cosa que antes no se hacía. Pero la idea de la oralidad en sí misma no es algo novedoso, tiene ya unas cuantas décadas. Bien, ¿por qué le decía que está como en paralelo? Porque desde el año 2016, cuando se empezó a trabajar sobre oralidad en la justicia civil, se firmó un convenio entre el Ministerio de Justicia de la Nación y la Suprema Corte para ir de a poco introduciendo procesos por audiencias en miras a una posible reforma de los códigos procesales en lo civil y comercial. Eso nació en el 2016 y se le conoció con el nombre de Proyecto Justicia 2020. El 20 pasó hace rato y no se introdujo ninguna modificación, bien típico de nuestros ordenamientos. En fin, a partir de ahí se fue trabajando, fueron sumándose diversos juzgados, porque eso lo hacían como adhesión voluntaria, y lo hacen, ¿no? Al día de hoy, la adhesión al plan de oralidad es completamente voluntaria. Esto quiere decir que jueces y juezas de la provincia, en forma voluntaria, adscribían y adscriben al día de hoy al proceso por audiencias. Entonces, ¿por qué les digo esto de que conviven estos dos sistemas? Porque la Suprema Corte tiene un protocolo de gestión de la prueba en procesos por audiencias que van a encontrar en el material, en donde dice que si el juzgado está adscrito al sistema de proceso por audiencias, debe seguir el protocolo de gestión de la prueba de la Corte. Si no, se aplica la letra del Código Procesal. Bueno, ustedes se estarán preguntando cuáles son las diferencias. Unas cuantas. Comencemos por el principio. La primera diferencia es de tipo filosófico, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque las reformas constitucionales y el advenimiento del Estado Democrático de Derecho, comenzando por la Constitución de Estados Unidos y después de la de Francia, tienen como idea central, o como uno de sus paradigmas, el día en la Corte, el derecho a que el ciudadano o ciudadana sea oído ante un tribunal de justicia que en definitiva va a decidir acerca de sus derechos. Bien, ya en aquellos tiempos, estamos hablando de hace 2 siglos atrás y un poco más, nadie dudaba que el derecho a ser oído era derecho a ser escuchado. Y nosotros lo fuimos transformando en un derecho a ser leído, en un procedimiento escritural. Eso es una distorsión, una deformación de un derecho primigenio, que es que no solamente las partes cuenten con inmediación, sino que puedan ejercer su defensa ante un tribunal competente, imparcial e independiente, que lo escuche básicamente. Pero escucharlo en el sentido de oírlo, como haría Riquelme, así el topollillo, no leído. Que eso es lo que se transformó el proceso civil criollo, digamos, en un proceso eminentemente escriturario, donde las audiencias incluso se pasan a actas escritas una vez más, y con mucha suerte alguien alguna vez te lee a la hora de resolver. Entonces, eso es una distorsión que seguramente no es la que pensaban los constituyentes. Entonces, la primera diferencia es de tipo ideológico. La democrático-republicano, ¿no? ¿Qué es lo que fortalece? Fortalece la inmediación, fortalece el diálogo, fortalece el derecho de defensa, también la publicidad de los actos, fortalece también la posibilidad de control, ¿no? Donde hay publicidad siempre salen fortalecidas las herramientas de control. Fortalece de alguna manera no solamente la judicatura, en el sentido de que las audiencias, para hacerlo bien, ¿no? Tienen que estar presididas por el juez o jueza bajo pena de nulidad, sino que también fortalece el rol de abogados y abogadas, porque ustedes se imaginarán que una cosa es decir todo por escrito, que uno manda en algunos casos un papel y si no un escrito electrónico, y bueno, si pasa, pasa. Y otra cosa es alzar la voz y decirlo en una audiencia, ¿no? Donde hay que mirar a los ojos al juez y ni siquiera le diría hacer un gran papel, pero por lo menos evitar un papelón.
Entonces, eso también fortalece y eleva la carga de los que trabajan en el sistema de justicia. Pone en cabeza del juez o de la jueza la dirección del procedimiento, la responsabilidad, y en cabeza de los jueces, y le da legitimidad, ¿no? Esto ni hablar, legitima la decisión. En definitiva, valoriza todo el proceso. Y no solamente es una valorización de tipo institucional. Fíjense que yo hoy les decía, una de las diferencias es que todo eso hoy se puede medir. Las estadísticas son bastante positivas, los plazos se acortan y fundamentalmente los ciudadanos y ciudadanas salen más contentos. Yo ahora me parece que esta práctica se perdió, corregime Maite si vos que estás más al tanto, pero antes te circulaba una encuesta ni bien terminaba la audiencia. Hoy me parece que ya no. Hoy tengo entendido que no, esa encuesta formaba parte del proyecto de Justicia 2020 para establecer o sea, lo que tenía esta encuesta eran preguntas que respondían indicadores, que era después la rendición de cuentas que se publicaba en el marco de este proyecto. Pero hoy en día ya no. Exacto. Pero bueno, la verdad que la estadística durante esos años marca un norte bien claro, ¿no? Los procesos duraban menos y había un nivel de satisfacción muy alto, no solamente de abogados y abogadas, sino también de las partes, de los litigantes. Aún en los casos que perdían, ¿eh? Eso es lo loco. Perdía el juicio, pero decía, bueno, por lo menos alguien me escuchó. Que parece que uno se conforma con muy poco, pero digamos, la diferencia es abismal y es bastante palpable ya cuando uno lo vive. Bien, después, obviamente, hay circunstancias históricas que siguen fortaleciendo la oralidad, ¿no? Fíjense que el proceso por audiencias, yo no, por ahí enunciarlo de esta manera es medio muy esquemático, pero el proceso por audiencias es amigo de la tecnología, es amigo del Código Civil y Comercial, es amigo del principio de inmediación. Y por ahí lo escriturario es como más amigo de Vélez, más amigo de la tinta, no muy cariñoso de los medios informáticos. Entonces, fíjense cómo a veces la circunstancia histórica también da pie a que algunas reformas se puedan implementar con mayor eficiencia. ¿Por qué les digo esto? Porque el proceso por audiencias y la oralidad en general encuentra aliados de mucha potencia en el sector tecnológico, como por ejemplo las notificaciones electrónicas y la videograbación de audiencias. Porque, a ver, antes qué pasaba, y esto en alguna medida pasa en el Foro Nacional. El juez o jueza no está, pero figuraba en el acta. Entonces, ¿vos cómo controlás que vaya o que no vaya? Hoy, si la audiencia es un proceso por audiencias, implica videograbación. Y si implica videograbación, no hay manera de dibujar la ausencia del juez. Chao, corto. Y en general, los procesos por audiencias incluyen siempre la carga del titular del órgano de estar en la audiencia y de dirigirla bajo pena de nulidad. Entonces, como que no hay manera de dibujar eso. Si está, se lo ve en el video. Ustedes pueden ver en nuestro repositorio de audiencias, en nuestra página, cómo está en todos los casos el juez o la jueza. Tenemos audiencia de Trionfetti, que es un juez de la capital, y hay audiencias de Cecilia Valeros, del Civil 1. Y ya entiendo, esto es difícil por ahí transmitirlo si uno no lo vive, pero la verdad que la impronta que le da el titular del órgano, más allá del... Todo tiene su personalidad, ¿no? Dirigiendo audiencias. Más allá de eso, no tiene nada que ver a cuando no está. Y esto creo que lo he contado, incluso anecdóticamente. Yo he visto abogados que le copan el teclado a la audiencita. Lo vi. No me la cuenta nadie, yo lo vi. A ver, correte, nene. Y le copan el teclado. Ustedes imagínense que si está el juez, no lo van a hacer.
O por lo menos nunca hay un acto de fachatez tan grande. Entonces, esa autoridad y, digamos, el símbolo institucional del juego de la jueza conduciendo la audiencia le da una impronta completamente diferente. Ahora, implica, digamos, si bien es todo positivo lo que podemos contar hasta ahora, implica de parte de nosotros y nosotras una preparación superior. Si bien antes un abogado o una abogada podía ir, como dicen en la jerga, y perdón por la palabra, en bolas a una audiencia, hoy se hace esos papelones de dimensiones colosales. Yo he visto abogados y abogadas que no sabían ni de qué era la audiencia. Entonces, ¿pero qué pasa? Vos te sentás ahí, alguien lee las preguntas, se termina de leer y querés agregar algo más, no, está bien, y te vas. Ahora, el paradigma del proceso por audiencia, con la presencia del juez, implica que uno no puede ir ahí a hacer un papelón. Ni hablar si el juez o jueza tiene una visión del proceso de corte adversarial, peor, porque te van a decir, bueno, a ver, yo voy a mirar, las preguntas háganlas ustedes. Peor, porque ahí tenés todos los reflectores apuntando a tu cara y si no estás preparado o preparada, hace agua por todos lados. Entonces, digamos, ¿es positivo el cambio de paradigma? Entiendo que sí, si bien es algo muy opinable, me pareciera que sí. Pero bueno, nos obliga a salir de la zona de confort y empezar a desarrollar habilidades y destrezas que nos sirvan para explotar todo ese potencial que tiene el proceso por audiencia. Y esa es la fundamentación de por qué nosotros hacemos este ejercicio todos los años, para poder empezar a practicarlo desde ahora, desarrollar esas destrezas, esas habilidades, y que después no vayan por ahí diciendo, a mí en la facultad nunca me enseñaron a formular preguntas o a ponerme en una audiencia. No lo quiero escuchar por ahí renegando en la cola de de algún juzgado o de alguna repartición pública. Miren que andamos por todos lados y escuchamos lo que conversan los demás, porque somos chupas. Así que bueno, ese es el fundamento un poco de por qué hacemos este trabajo y la aclaración de que ustedes van a ver el código procesal y dice una cosa y por qué hay un protocolo que dice otra. Tiene su razón de ser en eso. La oralidad civil es voluntaria, los jueces y juezas de la provincia que tienen ganas se adscriben y ahora si hacen esto deben aplicar el protocolo de gestión de la prueba en procesos por audiencias de la Suprema Corte, que si no me equivoco es del año 21, ya tiene algunos años. Que lo que hace es compendiar todo un trabajo previo, porque si no parece que esto salió, digamos, de un huevo y nada, es obra de un iluminado, no. Esto empieza hace muchos años, incluso antes del proyecto 2020. Se hizo todo un repositorio de buenas prácticas en el marco de los procesos por audiencias. Todo eso después se compiló y la Corte lo transformó, además de sumar toda la experiencia recogida en esos años y el producto de las encuestas, y todo eso después se compendió y terminó en el texto definitivo de la acordada sobre protocolo de gestión de la prueba en procesos por audiencia. O sea, no es que vino un iluminado y lo tiró arriba de la mesa, es un fruto del trabajo de la Corte y de varias instituciones más, ¿no? Como los colegios de abogados y el aporte de los litigantes. Bien, hasta acá estamos. O sea, esa es la razón de por qué hay normas en el Código Procesal que dicen una cosa y después hay un perfil completamente diferente que es el del proceso por audiencias. El fundamento normativo, ustedes dirán, ay, bueno, ¿cómo corno hacen esto si no cambió el código? Muy sencillo. Todos los procesos por audiencia se sumarizan. Entonces entran por los carriles del sumario. Ustedes saben que imprimirle un trámite al proceso, si bien está regulado por el código, también es una atribución de jueces y juezas, de su carácter de director o directora del proceso. Artículo 34, 35, 36. Bien. Entonces, implica sumarización de todos los procesos y cuando nosotros entramos dentro de las reglas del sumario, hay una audiencia de prueba. Entonces,
La audiencia de prueba, que se llama vista de causa, podría ser la que está regulada en los procesos sumarios. Ustedes fíjense cómo la distorsión del derecho de defensa es tan grande que nosotros la audiencia del sumario la tuvimos siempre. Siempre. Siempre estuvo ahí. Y como que nunca nadie le dio bola. ¿Qué sé yo? Son esas cosas que la cultura va ganando terreno sobre la misma norma. Entonces hoy la gente dice, ¿cómo puede ser? No hay ninguna norma que lo prevea. Pero antes había una norma que lo preveía y no se quejaba nadie. Bueno, no. Hoy, digamos, jueces y juezas toman las riendas de la dirección del proceso. Y la audiencia de prueba para el proceso sumario es la audiencia de vista de la causa. Y la audiencia preliminar, que es así, no está prevista normativamente, bueno, podría entrar dentro de los poderes de dirección y gestión del proceso del juez o jueza, y apoyado también en la facultad que tiene íncita de poder convocar a las partes para intentar llegar a una conciliación o acuerdo. Entonces, esos son los fundamentos normativos que sirven como anclaje a la posibilidad de implementar un proceso por audiencias en la provincia de Buenos Aires. Repito, las potestades ordenatorias e instructorias, haciendo especial hincapié en la facultad de imprimir un trámite al procedimiento, la facultad de convocar a las partes en cualquier momento del proceso a conciliar y la audiencia de prueba del procedimiento sumario. Ese es el anclaje normativo. Y a partir de ahí se invita a jueces y juezas a sumarse a la oralidad civil. Y si lo hacen, aplican el protocolo de gestión de la prueba. Ya vamos a ir hablando, ¿no? Del protocolo, de sus diferencias puntuales. Esto es apenas una charla introductoria. Porque ¿cuál es la idea además? No solamente entrenarlos y entrenarlas para procesos por audiencias, sino también que estén preparados y preparadas para el proceso clásico. Porque también mal haríamos nosotros entrenarlos para un proceso por audiencia y después ustedes el primer juicio que van caen justo con uno que no estaba subido a la oralidad civil y lo dejamos sin herramienta. Bueno, no. Entonces vamos a ir haciendo todos los paralelos, proceso clásico versus proceso por audiencia. ¿Cómo se estructura un proceso por audiencia? A ver, retrocedamos un poco más. El proceso clásico ustedes ya lo conocen porque es el que estudiaron en el código y el que vieron en los libros. Tiene, digamos, un procedimiento probatorio que empieza con el auto de apertura a prueba y finaliza con el llamamiento de auto para sentencia definitiva. O sea, todo lo que está en el medio es procedimiento probatorio. Bien, ¿cómo funciona en el proceso por audiencias? Tiene una estructura diferente. Existe una audiencia preliminar, o sea, ¿preliminar a qué? Al auto de apertura a prueba. Repito, porque es mucha información en quizás poco tiempo. La estructura de un procedimiento por audiencias es diferente a la del proceso por escrito. O plenamente escriturario, porque el que es por audiencias tampoco es 100% oral, es mixto. ¿Por qué? Porque la demanda y la contestación son escritas y después la prueba se rinde en parte oral y en parte escrita. O sea, cuando hablamos de proceso por audiencia, en realidad es un proceso mixto. Volvamos a lo nuestro. El proceso clásico, 100% escriturario, no tiene audiencia preliminar. Simplemente queda trabada la litis con lo que vimos hasta hace unos minutos, o sea, demanda, contestación, traslado de la contestación y lo que pueda llegar a decir el actor, quedó ahí, la litis trabada y seguimos adelante hacia el provimiento, hacia el auto de apertura a prueba. Esquema 100% tradicional. En el proceso por audiencias, las audiencias son dos. Una audiencia preliminar, ¿preliminar a qué? Al auto de apertura a prueba. Y después hay una audiencia que se llama de la vista de causa, que vendría a ser el juicio propiamente dicho, ¿no? Parecida a la del laboral, o a la que pueden ver en el proceso de familia. Por eso yo siempre les digo lo mismo. No es algo novedoso. Si ustedes quieren ver cómo es un proceso por audiencias, codificado, por decirlo de algún modo, vayan a ver el capítulo de proceso de familia del Código Procesal. Está ahí.
van a ver que los paralelos que hay entre el protocolo de gestión de la prueba y el proceso de familia es lo mismo, no tiene, digamos, esencialmente ninguna diferencia. Entonces, repito, tiene dos audiencias, una preliminar y una audiencia de vista de causa, que es el juicio propiamente dicho. La preliminar tiene algunos objetivos que son bien puntuales. Primero, intentar que las partes lleguen a una conciliación. Si las partes no lograran conciliar sus pretensiones y oposiciones, la idea de esa audiencia también es intentar delimitar cuáles son los hechos controvertidos. A ver, vamos, básicamente el juez le pregunta, ¿y qué pasó, loco, acá? A ver, ¿vos qué decís? ¿Y usted se opone? ¿Qué versión de los hechos propone? O sea, y más allá de lo que está escrito, que a veces no se entiende bien, el juez o la jueza se lleva una idea cabal de cuáles son los hechos que están en litigio. Y hasta puede servir para pulir las pretensiones. Ustedes fíjense, está bien, sí, no llegaron a conciliar, pero a lo mejor dejan alguna pretensión en el camino. Entonces, ese es el segundo gran objetivo de la preliminar. Repito, primero ver si las partes se ponen de acuerdo. Acá podríamos hacer un gran paréntesis, creo que de esto hemos hablado. La conciliación en realidad es una técnica que tiene como nota distintiva que el protagonista de esa especie de negociación asistida es el juez o la jueza. Creo que de esto hablamos cuando hablamos de mediación. Cuando vos lees el libro, es difícil explicar la diferencia entre mediación y conciliación. Ahora, yo te aseguro que si vos estás en una conciliación, no te queda ninguna duda de la diferencia. Es el protagonismo del juez o de la jueza. Y ustedes dirán, ¿pero qué es lo que cambia? Bueno, muy sencillo. No es lo mismo que el que va a decidir el litigio sea el mismo que está intentando que las partes arreglen, que sea un tercero totalmente extraño. Por eso siempre doy el mismo ejemplo, por ahí no es muy feliz para con los mediadores, pero el mediador te pone un tacho de caramelo en la mesa y los invita a que intenten arreglar algo y nada más. Está bien, si me está viendo algún mediador o mediadora me dirá que aplican técnicas, que está bien, sí, bárbaro. Pero digamos, no es lo mismo que el que va a decidir opine y proponga fórmulas de arreglo. Y ustedes dirán, ¿y por qué no es lo mismo? Yo les voy a dar este ejemplo. Imagínense que soy el juez y viene Maite, ¿no? Con una pretensión contra Juan Manuel. De movida los hago pasar por separado, de entrada. Entonces le agarro a Maite, ¿no? Con la demanda en la mano. Que a esta altura ya la leí y la conozco mejor que Maite. Entonces le digo, mire, Bentancur, del punto número 4, inciso D, pretensión numeral 1. La veo floja de prueba, Bentancur. La veo floja. Está difícil probar esto. Está complicado. No le estoy adelantando el juicio. Después lo analizaré dentro del marco del procedimiento sumario. Después la valoraremos en conjunto. Pero le adelanto que probar esto es difícil, ¿eh? Y por lo que veo, ¿esta es su prueba? ¿Esto ofreció? Ah, y bueno, vamos a ver. Vaya nomás, que ahora voy a hablar con su contraparte. La maté a Maite, la destruí. Imagínense, pobre mujer con su abogado o abogada recorriendo ese pasillo hasta que sale al hall. Ya diciendo, no, nos vamos a hacer o perdimos el juicio. Bueno. Y después le digo, venga, Palermo, venga con su abogado. Y le hago lo mismo. Entonces le digo, no, mire, Palermo, ¿usted vio lo que es la demanda de Bentancur? No, una locura.
Entonces es una técnica, es una técnica. Es porque se te viene el batallón encima, Juan. Me quedé duro, ¿no? En un momento se me cortó a mí. Sí, Bueno, entonces les decía, imagínense que le hago lo mismo a Juan Manuel. Le digo, vení, Palermo, ¿vos viste la demanda de Bentancur? Te mató, está buenísimo. Y lo que vos oponés como defensa, y no lo veo. No te estoy adelantando al juicio, pero no lo veo. Claro, una vez que están los dos destruidos en la puerta, arreglan seguro. Claro. Por eso le digo que es toda una técnica. Esto difícilmente no lo puede hacer un mediador, una mediadora. No tiene chance. Por más garra que le meta, se vio los videos de negociación que le damos acá, viene con Carbonell, con el libro de lo que quieran. Sí estamos de acuerdo, ese libro está buenísimo. Ahora, ustedes pónganse en ese lugar. Alguna vez me tocó y es jodidísimo, porque vos te vas destruido. Entonces, eso tiene dos apreciaciones. La primera es que hay que saber que eso es toda una técnica. Y segundo, si ustedes están convencidos de su demanda, de sus pretensiones, de su prueba, no hay ningún tipo, digamos, de comentario bajador que te pueda conmover. Pero fíjense que eso, una vez más, implica un trabajo calificado por parte de abogados y abogadas. Si uno ya viene con la demanda escrita medio así nomás, que uno sabe cuando viene con... Porque además el juez o jueza que es... que le gusta, digamos, ejercer esa función, es como ese gerente o jefe que mete el dedo justo en lo que vos no hiciste. Bueno, funciona más o menos así. Vieron que una vez está en su trabajo, hace todo 9,90. Y viene el jefe y te dice, ¿me trajiste tal cosa? Y es lo que te falta. Bueno, los jueces y juezas tienen ese ojo, es el ojo de gerente. Te meten justo el dedo en la falencia. Entonces, claro, implica que hay que hacer las cosas no bien. ¿Sí? Está perfecto. Y ahí está la diferencia entre una mediación y una conciliación. La conciliación es una técnica más que la impronta obviamente se la dan cada uno de los titulares de los distintos órganos, ¿no? Algunos te hacen pasar por separado, otros los dos juntos, otras veces primero por separado y después los dos juntos. Esto la Maite debe estar, se cansó de ver esto, porque en familia es re común. Pasa primero uno, pasa después el otro, después pasan juntos, a veces los jueces te aprietan un poco, o sea, no, bien, no estamos diciendo que te ponen la pistola arriba del escritorio, pero a veces te lo dicen. Mirá, maestro, ¿qué es lo que vos pretendés? Esto también lo he visto. Esto en familia se ve muchísimo. La obligación alimentaria. Yo vi una jueza decirle a la parte, ¿qué es lo que querés probar? Imagínense la cara de la abogada. Tenía razón la doctora. ¿Qué querés probar? ¿Está aprobado el vínculo? ¿Está acreditado el caudal alimentario? Que no vas a pagar. No se entiende qué es lo que querés probar. Bueno, eso es difícil de transmitir, hay que vivirlo. Pero la diferencia es palpable. No es lo mismo un mediador o mediadora que la presencia del juez o de la jueza dándole su impronta a las negociaciones. Entonces, eso hace que haya mucho nivel, mucha tasa de acuerdo en los procesos por audiencias. Mucha tasa de acuerdo. Insisto, si no se ponen de acuerdo no pasa nada, no es que el juez va a decir, ustedes no arreglaron, entonces saco el cuaderno rojo que tengo acá y anoto. Bentancur no arregló, Palermo tampoco, y la que menos onda le puso fue Bentancur. No están en esa, porque es su trabajo, decidir causas, no están en esa. Pero digamos, si no se puede acordar, no pasa nada, no hay problema, se sigue adelante. Entonces la preliminar se transforma en una audiencia para ver cuál es el objeto controvertido, clarificar un poco los hechos y hacer un análisis más racional de la prueba. Le suelen decir depuramiento de la prueba. Esto básicamente consiste en que el juez y la jueza, antes de proveer cada uno de los medios y de abrir a prueba, lo va a analizar uno por uno. Entonces, esto también aumenta la carga técnica en abogados y abogadas, porque nosotros tenemos que estar preparados en esa audiencia para defender todos nuestros medios probatorios.
Esto lo van a poder ver bien en en uno de los videos que hay de, creo que de Trionfetti, donde va medio por medio y le pregunta, ¿y usted para qué quiere este medio probatorio? Para tal cosa. Ah, bueno, este sí, este no. Entonces se hace un análisis ahí, racional, e intentando despejar los medios de prueba que sean superfluos o inidóneos. Pasa mucho con los testigos, ahí el juez pregunta, ¿pero este testigo lo vio al hecho o no lo vio? Entonces se evita tener que echarlo de la audiencia. ¿Se acuerdan que esto ya hablamos, no? El testigo que no vio el hecho, a veces te echan. Entonces se evita ese Sin momento ingrato. admitirte que arrancaba diciendo yo no lo vi y váyase. Claro, este testigo ¿es testigo del hecho? Y no, le contá, no, no, este no, chau, te lo tacha ahí nomás. Y se ahorran, digamos, el papelón de echarlo de la audiencia. Entonces, es un análisis racional de la prueba. Y se hace medio por medio. Ahí en el material ustedes van a poder ver el acta de una audiencia preliminar que fuimos contra Rafa. Estuvo divertido porque éramos los abogados, uno de la actora, que era yo, y de la demandada, que era Rafael. Entonces, claro, no hubo posibilidad de arreglar y después se proveen los diferentes medios. Y fíjense que es parte del acta. Eso es lo interesante del material. Porque uno a veces se pregunta, ¿pero y qué? ¿Cómo hace? ¿Dicta una sentencia aparte? No, no, no. En el mismo acta se deja constancia que las partes no pudieron llegar a un acuerdo, se deja constancia de la materia sobre la que va a versar el litigio, se decide abrir la causa prueba y renglón seguido se proveen los distintos medios. Claro, ahí lo que no figura es la discusión sobre cada uno de los medios, pero sí van a figurar los que se van a proveer, los que efectivamente se van a proveer y se van a producir, mejor dicho, o sea, los que se proveen por parte del juez y los que en definitiva se van a producir, y también van a aparecer los medios desistidos. Porque a veces el juez dice, ¿y no le parece superflua esta prueba? Sí, ¿sabe qué? Tiene razón, la desisto. Usualmente eso ocurre con la confesional. La confesional es un medio probatorio que no tiene mucho sentido. Entonces, es muy común que jueces y juezas te inviten a desistir de la confesional. Lo mismo que esto también lo hablamos, ¿no? Los oficios de informes al correo, para las cartas de documento. Usualmente te invitan a desistir de ese tipo de medios probatorios, que tienden a dilatar, ¿no? No tienen tampoco una función de carácter sustancial. Bueno, Otra pero parte, también no pierde el objetivo, porque cuando uno narra una demanda como actor, también plantea todos los supuestos. Y entonces en este planteo de todos los supuestos, de que te van a redarguir de falso algo, que te van a negar aquello, planteas en abusividad. seguro, Entonces sí, tiene es que que esa es claro, esa es la función que cumple. Exactamente. El tema por ahí está en la confesional. La confesional, qué sé yo, es difícil sacarle un buen rendimiento. Ya vamos a ver, esto hoy nada más es la clase de presentación del procedimiento probatorio y su comparación entre el de audiencias y el escriturario. Pero ya vamos a ver técnicas para intentar sacarle algo de provecho a la confesional. Bajo el esquema clásico no tiene ningún sentido, porque si la parte va, responde todo que no es cierto y listo. Se la suele usar porque si no va, en teoría queda confeso. Pero es una confesión ficta, que también no, digamos, no es vinculante para el juez. La va a evaluar en conjunto con el resto de los medios probatorios. O sea que una vez más tampoco tiene mucho sentido. Pero vamos a ver cómo se revalorizan los procesos por audiencias, porque en la vista de causa, la idea del proceso por audiencias es que no sea una confesional clásica, es una declaración de parte, parecido a lo que ocurre en penal. Pero bueno, no me quiero adelantar, no nos adelantemos, ya vamos a llegar. Bien, y para terminar, una vez que se abrió a prueba, el juez o jueza proveyó todos los medios ahí nomás, en la misma audiencia. Las partes están ahí, así que ya quedan notificadas. Eso también está bueno. Y el último objetivo es el de trazar colaborativamente entre las partes y el juez lo que le llaman un plan de trabajo en la etapa intermedia. Repito, ¿qué quiere decir esto? El plan
plan se traza colaborativamente, de tal suerte que el juez le consulta a las partes y sus abogados litigantes. ¿Cuánto tiempo necesita para desplegar y producir estos medios probatorios? ¿Le parece bien, no sé, 90 días? ¿Usted cree que en 90 días va a poder tener diligenciados y respondidos estos oficios informativos? ¿Que va a poder moverse para que el perito incorpore su dictamen? Entonces, esto también es novedoso, es trabajo colaborativo entre las partes y entre el juez. Poder tener un plan para que la prueba se produzca antes de la audiencia de vista de causa. Porque repito, la audiencia de vista de causa es como el juicio propiamente dicho. Entonces vos tenés que llegar ahí con toda la prueba que no es oral ya incorporada al expediente. Entonces, al juez o a la jueza, ese día lo único que le queda es escuchar a los testigos y a las partes, y la causa debería pasar para sentencia. Eso, digamos, idealmente. Entonces, repito, ¿cuáles son los objetivos de una audiencia preliminar? Intentar conciliar, delimitar el objeto de la litis y los hechos litigiosos, la depuración de la prueba y trazar en conjunto un plan de trabajo. Eso es lo que le llaman algunos autores etapa intermedia, o sea, entre la preliminar y la vista de causa. Ya vamos a ver un poco las vicisitudes de la etapa intermedia y la preparación para la vista de la causa. Esta es apenas la clase introductoria y de presentación del tema. El sábado seguimos. Les pido por favor que lean el protocolo, que lo tienen ahí en el material. Y bueno, vamos conversando las dudas y cualquier planteo o inquietud que tengan. ¿Preguntas, consultas? Si no, ya dejamos acá porque son casi las 8. No, Ahí profe. Damián Guille en el grupo había puesto a ver si realmente se acortaban los plazos, porque dice, porque por ejemplo, si bien es oral, pero si me dan una fecha de audiencia preliminar para el 2025, Bueno, sí, sí. Muy buena tu apreciación. Dos consideraciones. En la práctica, sí, realmente se acortan. Realmente se acortan. Y la parte negativa es que la sobrecarga de audiencias ha hecho que muchos jueces y juezas se bajen del plan de oralidad. Porque no hay los suficientes recursos humanos y materiales para hacerlo bien. En la práctica, ¿qué se hace? Se limitan las materias. Por ejemplo, es para juicio de conocimientos, sumarios, qué sé yo, daños y perjuicios. Y todo lo demás no. Por decir una boludez, ¿no? Es para que se puedan acortar las materias a las cuales se aplica el proceso por audiencia. Y que si lo hacen generalizado para todos los procesos, no dan abasto y no se puede sostener. Entonces, en la práctica, cada juzgado tiene criterios para ver cuáles son los juicios que se hacen por audiencias y cuáles no. Les anticipo que la mayoría no. La mayoría no. Tienen que ser de conocimiento, sumario, y en general son los de daños y perjuicios. Ese, digamos, que es la nota común. Casi todos los juzgados que están adheridos le dan ese tratamiento. Juicio de daño seguro. Y después capaz que incorporan alguno más. Pero sí, muy buena tu pregunta. Eso es lo que pasa en laboral, chicos. Eso es lo que pasa en laboral. Se fija en audiencia de vista de causa a 2 años y medio, más o menos. Una locura. Bueno, chicos, dejamos acá. Nos estamos viendo el sábado. Después les subo el video. Les mando un abrazo grande. Y mañana tienen en el Telegram el proyecto de esquema de grupos. Les mando un abrazo grande. Gracias. No, profe. Gracias, Maite, por estar y nos vemos el sábado. chao. Nos vemos el sábado.